Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Hola, buenas tardes. Gracias a Dios por este día que nos permite reunirnos. Y quiero compartir con el remanente y bueno, con todos los que hacen el favor de escucharnos y de vernos, una tarjeta de bendición del ministerio de Sindeo. Esta tarjeta en inglés cita un pasaje bíblico, Efesios 1:16, donde dice que no paro de dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, Efesios 1:16. Y luego tiene un pensamiento que dice, el Señor obra maravillas a través de gente maravillosa como ustedes. Gracias, gracias. Y varios del staff de Sindeo. Sindeo es un ministerio que trabaja con mujeres presas en el Valle de Texas y en diferentes lugares. También ya se está extendiendo esto a México. Varios del staff nos ponen palabras de ánimo y de aprecio diciendo, gloria a Dios que Él nos muestra su amor a través de todos ustedes. Gracias. Jess lo pone. Luego Cindy dice, ustedes son muy apreciados y valorados por nosotros. Muchas gracias. Hannah pone, ustedes son una gran bendición. Gracias a cada uno de ustedes por lo que hacen. Savannah pone, gracias por el cuidado. Estamos muy agradecidos por ustedes. No entiendo algunos nombres, pero pone, ustedes son muy apreciados por todos y cada uno de nosotros. Amén. También el pastor Larry nos dice muchas gracias y están muy agradecidos con todos y cada uno de nosotros, todos aquellos que apoyan y oran por este ministerio. Lori dice gracias por todo su ayuda, toda la ayuda, apreciamos a todos y a cada uno de ustedes. ¿Por qué lo leo en estos momentos? Bueno, porque nos acaba de llegar estas palabras de agradecimiento, pero también porque yo me imagino, y digo me imagino porque no lo puedo vivir, los estragos, lo terrible que ha de ser día tras día vivir presa en una prisión donde te han privado de la libertad, donde a lo mejor tienes un lugar donde dormir, tienes un lugar donde estar y tal vez tengas alimentos que comer, no de los que quisieras, pero tienes su sustento, pero no tienes esa libertad para ver a tus seres amados, esa libertad para moverte y para hacer lo que quieres, para visitar, para ir a un lugar o a otro que tú quisieras. Es terrible, pero además de esto es terrible experimentar la opresión espiritual, emocional, que es estar presa o preso en un lugar donde no se te quiere, en un lugar donde no se te aprecia, en un lugar donde las personas buscan en la primera oportunidad aplastarte.
minimizarte, desvalorarte, hacerte sentir lo peor como un fracaso en la sociedad y en la vida. Y muchas personas estando presas muchas veces deciden quitarse la vida a seguir viviendo en esa opresión. Bueno, el pasaje que acabamos de leer habla de ese terror a la muerte que todo ser humano, todo ser humano experimentamos cuando no conocemos a Dios. Inclusive gente que conoce a Dios sigue teniéndole pavor a la muerte. Para esto yo quisiera recordar el propósito de la primera venida de Jesucristo. Y yo espero que mientras estemos meditando en este pasaje, si tú tienes o si tú albergas algún tipo de temor o de miedo a enfrentar a este terrible enemigo, que podamos recordar que hubo ya alguien que venció, que la enfrentó y que la venció y despojó al diablo de ese poder que pesaba sobre la humanidad. Recordemos el propósito de la primera venida de Jesucristo. Me parece que la semana pasada hablábamos acerca de esas palabras que Jesucristo oyó de parte del Padre, que decían: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me complazco, en quien me deleito. Y hablábamos de que estas palabras del Padre, por un lado, exaltaban la divinidad de Jesucristo, hablando de este es mi Hijo amado, Él es divino, Él es Dios, pero por otro lado hablaba del siervo sufriente. Este es mi Hijo amado que vino a esta tierra a hacer mi voluntad, y mi voluntad era que Él vino para servir, no para ser servido, no para ser exaltado, sino para servir y para dar su vida, Así que recordemos cuál es el propósito de la primera venida de Jesucristo. Su propósito no fue ser muy popular, su propósito no fue tener miles y miles de seguidores, y aunque había mucha gente que lo seguía y mucha gente que lo buscaba, muchas de esas personas eran meramente emocionalistas y muchas otras lo buscaban con un interés material, siendo que Él podía sanar enfermedades y Él podía proveer de recursos. Mucha gente le buscaba porque tenía una necesidad personal. Sin embargo, Jesús claramente le enseñó a sus seguidores: vean, la gente de este mundo, los gobernantes se enseñorean, se convierten en señores y son prepotentes sobre aquellos que están bajo su gobierno. Pero dice, entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser el más grande debe de convertirse en siervo de los demás. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Recordar que debido a nuestro fracaso y pecaminosidad era imposible acercarnos a Dios. Y lo que pesaba sobre cada uno de nosotros, esa incertidumbre y ese temor a lo desconocido, a la muerte. Se ha dicho que al clasificar, al preguntarle a la gente en general cuáles son sus principales temores, el temor que más predomina en la gente es la muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, es algo que la gente no sabe. Y vean algo tremendo. Yo quisiera que se pusieran a pensar en el pensamiento griego, que era el pensamiento cultural de aquel tiempo, el pensamiento romano,
que era el pensamiento legal de aquel tiempo, a diferencia del pueblo judío. Pero en el pensamiento griego era de que uno moría y ahí acababa todo. Ahí acababa todo. Los romanos también pensaban de que uno venía aquí a sufrir y que las cosas buenas o malas que uno hizo, pues aquí en vida se reflejaba. Si a uno le iba bien, es porque bien hizo. Si a uno le iba mal en la vida, es porque mal hizo. Pero ellos no vislumbraban algo más allá después de morir. Y tal vez una persona existencialista o una persona indiferente puede decir, pues aquí acaba todo y ya. Sin embargo, muchas personas decían, ¿para qué me esforcé? ¿Para qué me esforcé en la vida? ¿Por qué formé una familia? ¿Por qué me casé? ¿Por qué crié hijos si al morir todo termina? ¿Qué propósito hay si todo termina con la muerte? Pero de repente viene Jesucristo y Jesucristo dice, hey, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo traigo un mensaje y una esperanza que el mundo no les puede dar. Y ese mensaje y esa esperanza es de vida eterna. Que todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá eternamente. El que cree en mí tiene vida eterna. Y el que cree en mí, aunque muera, no está negando el poder de la muerte, no está negando la realidad de la muerte. Dice, y aunque muera, vivirá eternamente. Esto fue un pensamiento revolucionario y fue un pensamiento que aún los mismos griegos, cuando oían a Pablo predicar y escuchaban resurrección de muertos, decían, estás loco, esto no es posible. Bueno, es posible en Cristo, es posible en Cristo. Así que yo a este mensaje, y yo estaba meditando, yo les digo, creo que yo ya prediqué sobre esto, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que vi mis mensajes y en diciembre veo que prediqué sobre Hebreos 2, 14 y 15. Creo que al mensaje de diciembre le titulé La Navidad Generosa de Jesucristo o el regalo generoso de parte de Jesucristo por nosotros. Sin embargo, y curiosamente este año hemos estado hablando de lo generoso que es Dios y de enfatizar en lo generoso de Dios. Yo a este mensaje le titulé en esta ocasión La victoria completa de Jesucristo. La victoria completa de Jesucristo. Y yo dije, Señor, pues algo me quieres decir al estarme recordando de este pasaje, ¿verdad? En primer lugar, teniendo sus vistas en este pasaje de Hebreos 2, 14 y 15, vemos que esta victoria de Jesucristo, esta victoria completa de Jesucristo, comienza al identificarse con nuestra humanidad. El Señor Jesucristo se identifica con nuestra humanidad. Y vean lo interesante del versículo 14. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Leo el 15, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte.
una palabra que se repite en muchos pasajes de la Biblia es la palabra carne y sangre. En la Reina Valera 60 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso lo dice la Reina Valera, Hebreos 2, 14 y 15, en la Reina Valera 60. La palabra carne y sangre es una expresión para distinguir entre lo humano y lo espiritual, lo terrenal, lo físico de lo espiritual en ese aspecto. Pablo lo usa en varias ocasiones. Pablo, por ejemplo, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, nuestra lucha no es en el terreno meramente humano, hay una lucha espiritual detrás de esto, dice, sino contra principados, contra potestades. Contrasta el reino espiritual de los demonios con lo humano, carne y sangre. Pero lo que llama mucho la atención, y tal vez muchos no le dan importancia a esta expresión, es que Pablo en este pasaje, o más bien el escritor de Hebreos, porque no sabemos quién escribió Hebreos, pero el escritor de Hebreos cambia el término. No dice carne y sangre, sino dice sangre y carne. ¿Por qué el escritor en el lenguaje griego dice sangre y carne? Porque está hablando de la familiaridad. Dios se nos hizo familiar a nosotros. Dios se acercó tanto a nosotros que se hizo familiar a nosotros. Vean, había una ley en el Antiguo Testamento que le llamaban la ley del Redentor. El Redentor o el Goel era una persona que cuando un familiar caía en desgracia, por ejemplo, perdía sus posesiones, perdía sus bienes, inclusive si se convertía en esclavo, este familiar tenía la posibilidad de rescatar al familiar, de salvarlo en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, vemos que la familia de Noemí y de Ruth cayó en desgracia. Noemí perdió a su esposo, sus hijos también murieron y Noemí lo único que conservó fue a una nuera fiel, pero una nuera que también estaba en desgracia porque era una nuera viuda, era una nuera que ya no tenía su pareja, ya no tenía posibilidad de formar una familia, y además era una mujer que no era del pueblo de Dios, era una moabita. Sin embargo, esta mujer, Ruth, le dijo, yo voy a ir contigo, y tu Dios va a ser mi Dios, y tu pueblo va a ser mi pueblo. Entonces dice la Biblia que regresaron a Belén, estuvieron en Belén, y allí ocurre un proceso muy interesante, donde siendo Ruth una mujer sola, la podían redimir, pero se tenía que cumplir la ley. Vos había mostrado interés en Ruth, pero vos dijo, yo no soy el familiar más cercano, yo soy familiar de sangre, dice, pero hay un familiar de sangre más cercano. Y si él decide redimirte, yo no voy a poder redimirte, ¿no? Entonces, dice la Biblia que pues arreglaron todo de tal manera que le presentaron a ese familiar cercano la posibilidad de redimir a Ruth. Y este familiar que la Biblia
le llama fulano. Esa palabra fulano existe, ¿no? En el libro de Ruth aparece, hey tú fulano, lo llamaron y le dijeron, oye, aquí está esta mujer, la quieres redimir, tú eres el familiar más cercano. Este hombre dijo no, aunque yo sea familiar más cercano, yo no la quiero redimir. Entonces vos dijo, pues ahora yo sí. Y fue así como vos, que era el siguiente familiar más cercano, pudo rescatar a Ruth, pudo casarse, pudieron formar una familia. Y qué tremendo, porque después ellos fueron los bisabuelos de el rey David. Tremendo, tremendo. Pero vean lo siguiente, vos tuvo que batallar y tuvo que comprobar, yo soy familiar de sangre. Jesucristo viene, dice, yo quiero ser tu familiar. Yo te estoy viendo en desgracia. Yo te estoy viendo esclavizado. Yo te estoy viendo en terror. Yo te estoy viendo sumergido en las tinieblas, en el espanto, en el miedo, en la muerte. Yo quiero ser tu familiar, dice, por tanto, él también participó de sangre y de carne. Él se hizo familiar de nosotros. Pero ven bien, no sé si se han dado cuenta que dice, por cuanto los hijos de Dios. No dice los seres humanos. Dice los hijos de Dios. Me llama mucho la atención que dice, debido a que los hijos de Dios enfrentan también estas consecuencias, es decir, el hecho de que aunque seamos hijos de Dios, no nos libra de la muerte, no nos libra de esta lucha que todo ser humano enfrentamos. Todo ser humano enfrentamos esta incertidumbre, esta lucha con la muerte. Dice, debido a ellos, Él decidió participar de nuestra misma naturaleza. Él se hizo familiar de nosotros. Por eso el escritor de Hebreos y el mismo Pablo dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Jesucristo es nuestro hermano mayor. Ahora, como Dios, acuérdense una cosa, este es mi Hijo amado en quien tengo mi contentamiento. Como Dios, Él no podía experimentar la muerte. O sea, Él es Dios. Y Dios no puede morir. Dios puede decir, bueno, yo me imagino lo que han de sentir ustedes. Yo pienso, porque a veces los veo que sufren, a veces veo que gritan, a veces veo que lloran, a veces veo que se angustian. Sé, ahora, Él como es Dios, Él también puede decir, sé. Pero dice, por cuanto es Dios, era imposible que Él pasara por eso. Él se identificó, Él se hizo familiar a nosotros. Él participó de nuestra misma naturaleza para pasar por lo mismo. Ahora, en este primer pensamiento, yo quisiera que pensáramos, yo quisiera que reflexionáramos en todo lo que implica ser humano. Ser humano. Porque no necesitamos morir para a veces sentirnos como muertos. No sé si me explico. A veces hemos experimentado fracasos en la vida que ya no tenemos ganas de vivir. O que sentimos la misma muerte. Y a veces estamos en nuestro cuarto, o a veces uno está en su casa o está en el trabajo y dice, ¿para qué? ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo aquí? ¿Para qué sigo luchando? ¿Para qué sigo esforzándome si no me valoran, ¿no? Yo recuerdo una vez saliendo de la prepa, saliendo de high school, tuvimos nuestro prom mexicano
Y fuimos a un salón de fiestas y nos pusimos celebrando hasta, o sea, bien, bien alcoholizados. Y de repente, uno de mis amigos, muy listo, muy aplicado en la escuela, de repente se pone a filosofar, ¿no? Se pone a filosofar, estando bien tomado. Y empieza a decir bien triste, todos nosotros ahí escuchándolo, ¿no? 10 en química, 10 en físico-química, 10 en cálculo integral, 10 acá, y empezó a decir, ¿no? Y todos, ¿de qué me sirve? Si la mujer a la que le hablé no me corresponde, ¿no? Y yo me muero de la risa, yo me empiezo a atacar, me agarró un ataque de risa, ¿no? Me agarró un ataque de risa de estarlo escuchando, ¿no? Y se me voltea, ¿no? Y era un tipo, además de muy aplicado, era fuerte, ¿no? ¿De qué te ríes? ¿No? Digo, no, de nada, no te preocupes. Sí, te estás riendo de mí. Y de repente se empieza a poner agresivo y yo cambio. Y yo de repente me pongo a llorar. Me pongo a llorar y digo, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué hay guerra en Vietnam? Yo me fui más para allá, ¿no? ¿Por qué hay esto y por qué hay pobreza? Él estaba pensando en una muchacha que no le hizo caso. Yo me fui más al fondo de las cosas, ¿no? Ya después todos estábamos llorando ahí en ese aspecto. Pero hay personas, digo, qué increíble que yo pasé de la risa al llanto. Pero hay personas que en vida experimentan muerte. Vean lo terrible de la vida. Dice el apóstol Pablo, ustedes estando muertos en sus delitos y pecados, Él les dio vida. Hay gente que experimenta angustia, experimenta dolor. Estaba yo viendo un experimento científico de un hombre de más de 60 años que se acordó que en quinto año de elementary le hacían bullying a un compañero. Y ese compañero quedó marcado de por vida. Él entrevistó a toda su generación de quinto año, 60 años, 50 años después. Y la gran mayoría dice, no me acuerdo de lo que pasó. ¿No te acuerdas que en el patio de la escuela le hicimos esto y esto y esto a esta persona? Dice, no me acuerdo. Él entrevista a esa persona y dice, prefiero no hablar de eso. 50 años después. Y él dice, hice esta película, hice este documental para ver lo terrible que es el bullying en la escuela y los efectos que puede producir, efectos de angustia, y inclusive niños que se suicidan, ¿no? Niños que se autolastiman por sentirse inútiles, sentirse despreciados y olvidando que para Dios son valiosos, que para Dios son personas que Él pagó por ellos, Él se identificó con ellos. Así que Jesucristo pasó todo esto. Tal vez tú pienses, nadie ha pasado por lo que yo he pasado, nadie ha experimentado los fracasos que yo he experimentado. Jesucristo pasó por eso. Por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él participó de sangre y carne. Él participó de lo mismo. Él pudo experimentar en carne propia el desprecio de la gente. ¿Te has sentido despreciado? El Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios sustentador de este universo, Él pasó por lo mismo. ¿Te has sentido burlado, traicionado,
que te dieron la espalda y todo, Jesucristo pasó por esto. En otras palabras, no le podemos decir a Jesucristo, es que tú no has pasado por las que yo he pasado. Él va a decir, yo he pasado por esas y por más. Porque no nada más cargué con lo tuyo, cargué con todos y con cada uno de los pecados y de las maldades que cada uno experimentó y vivió. Yo he cargado con esto. Yo me identifiqué contigo. Y esto es maravilloso, saber que Él se hizo mi familiar, que Él se familiarizó con las cosas que yo vivo, con la depresión, con la amargura. ¿Has experimentado depresión? Él experimentó depresión. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él pasó por cada tentación, por cada aspecto que tú y yo hemos pasado. No podemos reclamarle y decirle, tú no me comprendes. Él nos comprende plenamente. Y esto es maravilloso. Es maravilloso saber que su victoria, la victoria completa de Jesucristo, comienza cuando se identifican con nuestra humanidad. Qué tremendo, qué ha de haber sentido el Señor cuando uno de sus más leales amigos lo niega. Dice, no lo conozco. ¿Te has sentido traicionado, negado? El Señor lo sintió. Que otro de sus leales colaboradores lo haya traicionado, lo haya vendido. El Señor lo experimentó. ¿Has experimentado soledad, que no le importas a nadie? El Señor enfrentó solo la cruz. El Señor pasó por esto. ¿Con qué propósito? Hacerse familiar tuyo y mío. Pero en segundo lugar, esta victoria completa del Señor Jesucristo, en segundo lugar, se desarrolla. Acuérdense, yo puse se inicia, pero también se desarrolla al enfrentar la muerte y sus consecuencias. No nada más se humanó, no nada más se hizo familiar haciéndose de sangre y carne, sino que enfrentó por este mismo motivo la muerte. Ahora, acuérdense de una cosa, Él vino para morir. La misión en su vida fue dar su vida, fue entregar su vida. Dice, leíamos en la clase, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida y la puso sin condiciones. No dijo, bueno, si tú vas a creer en mí, si tú vas a confiar en mí, si tú vas a ser leal a mí, no. Él dijo, yo me entrego. Y cuando hablo de la muerte y sus consecuencias, es de que Él no solamente estuvo dispuesto a morir en la cruz. Y yo quiero volver a esta reflexión que hacía hace tiempo, de que ¿por qué el Señor experimentó tal angustia antes de morir y juntó a sus más leales amigos y les dijo, quiero que vengan conmigo y que oren una hora conmigo? Y se fue a orar y dice que era tal su angustia que su sudor era como gotas de sangre. Y él se lo dijo a sus amigos, no tuvo reserva en decir, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué Esteban, el primer mártir cristiano, murió diferente? ¿Por qué Esteban, dice la Biblia, que él levantó los ojos al cielo y dijo, veo los cielos abiertos y a Jesucristo
de pie, pues lo veo. Y cuando estaba a punto de morir dijo: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Señor Jesucristo, no les tomes en cuenta sus pecados. Y dice la Biblia que su rostro era como de un ángel. ¿Qué diferencia hay de la muerte de Esteban con la muerte del Señor Jesucristo? Bueno, ambos enfrentaron la muerte. Y muchos cristianos del primer siglo y de los siguientes siglos, porque se cree que en los primeros 4 siglos, más de 6 millones de cristianos fueron sacrificados por su fe. ¿Cuál fue la diferencia? De que el Señor enfrentó no solamente una muerte física, sino enfrentó nuestra muerte espiritual. Y enfrentó por 3 días una muerte eterna. El credo de los apóstoles y la enseñanza de Primera de Pedro dice que Él bajó a los infiernos. En otras palabras, aquel ser glorioso, aquel ser celestial, aquel ser sin pecado, experimentó las llamas del infierno. Pero no para quedarse, no para quedar en condenación, sino que para que a través de su sacrificio, Él decir: yo ya pagué para que la humanidad que cree en mí no descienda a este lugar, no descienda. Aquel que nunca había experimentado pecado, en otro pasaje dice el Señor, Dios le hizo pecado. ¿Por qué fue su angustia? Porque aquel que nunca se había separado del Padre, aquel que nunca había experimentado lo que es separación de Dios, porque acuérdense, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Aquel que nunca había experimentado separación de Dios, experimentó separación. Eso era angustiante para él. Tal vez para muchas personas decían: no me importa. Estaba leyendo hace poco algunas de las frases de Bertrand Russell, un famoso ateo del siglo XX, murió más o menos en 1970. Este hombre ganó el premio Nobel de literatura y era famoso porque era un activista y tenía unos pensamientos bien extraños, pero él se jactaba de ser ateo, de decir: yo no creo que haya un Dios. El mundo en el que vivimos nos demuestra que no hay un Dios. Pero lo más tremendo que él decía: qué angustiante es enfrentar la muerte. Qué cosa tan terrible es enfrentar la muerte sin saber que hay más allá. Si él solamente hubiera puesto su fe en Jesucristo, él hubiera sabido que hay esperanza más allá de la muerte. Así que por Jesucristo, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida. Y en la cruz, Satanás fue derrotado. Fue derrotado porque Jesucristo dice que golpeó con la misma muerte a la muerte. Suena paradójico eso, ¿no? Y yo me he puesto a pensar, no sé si tú te quebras la cabeza luego también pensando, ¿el diablo sabría todo esto? Yo creo que no. El mismo escritor de la Biblia dice: si hubieran sabido a quién estaban matando, no lo hubieran hecho. Tal vez el diablo pensó, cortándolo, quitándolo de en medio y haciéndolo parecer que muere como un maldito, como un criminal desgraciado,
su misión no va a servir para nada. Va a ser todo fracaso, va a ser todo en vano y nuevamente yo habré ganado. Sin embargo, el enemigo nunca tomó en cuenta que siempre que Jesús hablaba de su muerte, y ustedes lo pueden comprobar en la Biblia, siempre que él hablaba de su muerte, hablaba de la resurrección como un evento pegado. Muerte y resurrección, muerte y resurrección. Así que dice que mediante la muerte él anuló, la Nueva Versión Internacional dice, él anuló mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, esto es, al diablo. Así que él no solamente experimentó y se familiarizó con tus experiencias desagradables y dolorosas de esta vida, sino que él atravesó y alguien lo pone así de la siguiente manera: él fue un pionero. Un pionero, imagínense, es como aquellos exploradores o aquellos colonizadores o aquellos que vinieron del viejo mundo al nuevo mundo a hacer camino para los que venían después. Un pionero era aquel que podía ir a la selva y abrir caminos donde no había, para que después los que venían detrás de él pudieran saber el camino. Y vean, Jesucristo a través de su muerte abrió camino para decir: este camino lleva a Dios. A través del camino que yo les muestro, llevo a Dios. Cuando el Señor se está despidiendo de sus discípulos, Él dice: ¿y saben a dónde voy? Es interesante que Él dice: y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y me parece que Felipe le dice: Señor, no sabemos ni a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesucristo le dice: yo soy el camino. Yo soy el pionero. Yo soy el que abro camino a lo inaccesible que tú tienes. Tú no puedes acceder a Dios, pero a través de mí, el pionero, puedes accesar a Dios. Y esto nos lleva al tercer pensamiento. La victoria completa de Jesucristo culmina al resucitar. Y dentro de pocas semanas, me parece que 2 semanas, estaremos recordando la resurrección del Señor Jesucristo. Culmina al resucitar, derrotando con ello al diablo y a la muerte. Fíjense, no nada más al diablo, sino que a la misma muerte. A la misma muerte se le ve como personalizada. Alguien dijo por ahí que la muerte es el esbirro del diablo. En otras palabras, es como el matón del diablo, es como el sicario del diablo. Jesucristo no solamente derrota al diablo, derrota al sicario, derrota al esbirro, derrota al secuaz, derrota a aquel socio del diablo donde él tiene control. Ahora, no sé si les llama la atención, a mí me llama mucho la atención lo que dice el versículo 15, donde dice: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Digo, a ver, ¿cómo está esto? A través de la muerte, Jesucristo solamente de esa manera podía liberar a los que vivían esclavizados del diablo por temor a la muerte. Yo creo que el diablo quiere que la gente viva en terror, porque viviendo en terror no se produce fe. O hay fe o hay terror. Y también el Señor Jesucristo dice, y bueno, Pablo dice, y Juan también dice: en el amor
no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Una persona que vive con miedo no puede desarrollar una vida de fe, no puede crecer. Y muchas veces el diablo hace que el cristiano o que el simpatizante o que el creyente viva una vida atemorizada. Atemorizada. Todavía no sabe lo que va a pasar mañana y ya está diciendo no voy a poder. No voy a poder. Yo recuerdo un amigo que estaba en aquel tiempo bien jovencitos. Él decía no voy a poder terminar la prepa. Y dice, ¿por qué? Es que me voy a enfrentar a tentaciones y mi fe va a decaer y no voy a poder y todo ello. Y dijimos, pero todavía no has vivido eso. Todavía ni entras a la prepa y ya estás diciendo que vas a abandonar la fe. Entró a la prepa y abandonó la fe. El ambiente con los compañeros y compañeras lo ahogaron. El temor es lo que el diablo quiere producir en los seres humanos para mantenerlos esclavizados. Solamente aquel que pone su fe en Jesucristo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No nos queremos morir todavía, queremos ver muchas cosas todavía, queremos ver a nuestros hijos crecer, los que tienen hijos más pequeños, queremos ver a nuestros hijos tal vez casarse, tener sus propios hijos, queremos ver que lo que hicimos tuvo un buen propósito en la vida, pero eso es muy diferente a decir, Señor, si tú hoy me llamas, aquí estoy, aquí estoy. En otras palabras, estoy listo. Porque ¿saben qué? Nadie somos dueños ni de lo que va a pasar en la noche, ni de lo que va a pasar mañana. No somos dueños de eso. Pero la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para cuando Él nos llame? Y podemos decir, amén, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque tú moriste por mí y tú resucitaste y tú has quitado ese terror, ese miedo que me paralizaba, que me esclavizaba y que no me permitía crecer en ti. Así que el Señor vive y vamos a celebrarlo en este mes. Y vamos a celebrarlo cada día, y aunque todavía no se llegue Easter, aunque todavía no se llegue la Pascua, aunque todavía no llegue el Domingo de Resurrección, podemos celebrar la vida, podemos celebrar la resurrección de Jesucristo. Por eso, los cristianos, una característica de reunirnos el domingo, el primer día de la semana, es porque celebramos la resurrección de Jesucristo. Conclusión. Aunque todavía impera la muerte, aunque todavía todos enfrentamos este acontecimiento inevitable, alguien dijo por ahí, seguro, la muerte. Aunque todavía impera la muerte, no hay más temor. Y yo les animo a reflexionar en esto. No hay más temor sino esperanza. Ya no andamos en tinieblas, ya no andamos en incertidumbre, sabemos lo que viene. Sabemos lo que viene. No estamos hablando si nos vamos a enfermar, si vamos a enfrentar nuestros últimos días en dolor o en un hospital. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que después de nuestra muerte hay esperanza. Jesucristo ha vencido. Y nosotros con Él. Ha sido derrotado el diablo y lo tenemos que enfatizar. Tenemos un enemigo derrotado. Ahora nosotros proclamamos vida eterna.
Ya no vivimos ni prisioneros ni en temor. Si hay todavía temor, tenemos que alimentar nuestra fe, tenemos que alimentar, fortalecer nuestra esperanza. Y este mensaje el mundo lo necesita oír. ¿Qué esperamos, amada iglesia? El mundo lo necesita oír. Es increíble la cantidad de gente que está hambrienta de oír un mensaje con esperanza. Un mensaje con esperanza. Ya están diciendo que, no sé si Tijuana o qué lugar, ya se está convirtiendo en otro lugar llenos de ucranianos. O sea, ya no nada más hay haitianos, ya no nada más hay cubanos, ahora hay gente de Ucrania queriendo pasar para acá. Y otros lugares. Pero es gente que necesita oír de la esperanza que tenemos en Cristo. Es increíble, nos vamos a sorprender y a ir de espaldas de cuánta gente necesita oír este mensaje de salvación. Por eso apoyamos Sindeo. Por eso compartimos este mensaje de esperanza con mujeres presas, mujeres que tal vez no nada más están privadas de su libertad, sino que están privadas de esperanza. No ven más allá de lo que están viviendo en estos momentos. Pero en Cristo nosotros podemos escribir notas, podemos escribir cartas, podemos apoyar de muchas maneras, no nada más con nuestras oraciones, para brindarles esperanza a mujeres presas, a hombres presos, a personas que están presas, esclavizadas al diablo. Jesucristo para eso se familiarizó. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor, pidiéndole aprovechar cada oportunidad que Él nos da para compartir esta esperanza. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Y gracias porque mientras más nos acercamos al acontecimiento de la Semana Mayor, de lo que se le llama la Semana Santa, más nos aferramos y fortalecemos a la esperanza de vida eterna que tenemos en Jesucristo y a la victoria que tú has conseguido sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria por este día en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén.